¿sí? Además de que hubo diferentes órganos lesionados, no es suficiente una radiografía de tórax y una ecografía abdominal para valorar traumatismo de tórax o abdomen, sino que en este caso se requeriría tomografía de todo, tomografía de cráneo simple, tomografía de tórax, tomografía de abdomen, ambos contrastados, y aparte imágenes de huesos largos. Por esa razón, en este caso la respuesta correcta es el body tag con contraste endovenoso. Una vez le hago el body tag completo para poder determinar en base a ello qué lesiones tiene mi paciente. ¿Listo? Pregunta de la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Entonces, lo mismo acá, ya sabemos ABCDE del trauma, cómo debería haber sido remitido este paciente, ya sabemos, debería haber sido inmovilizado en una camilla para politrauma, con collar cervical, ¿cierto? Tratando, si vemos alguna deformidad en alguna extremidad, también de inmovilizarla. Si vemos que alguna deformidad o hematoma a nivel pélvico, también inmovilizar la pelvis. Todo eso es parte del el manejo inicial de este tipo de trauma. ¿Listo? En base a lo que yo vea, trato de inmovilizar, tratando de evitar una mayor lesión. En este caso, hay que incluir siempre, en trauma cerrado, hay que incluir siempre dentro del abdomen la región perineal. No se nos puede olvidar esa parte. A veces antes sale con un pañal o así, lo llevan solamente con un pañal y se le revisa el abdomen y todo, pero se olvida bajarle el pañal y mirar si hay algún hematoma, como les digo, que me sugiera que hay una lesión pélvica, por ejemplo, ¿sí? Y que por tanto no puede hacerle medidas al paciente para valorar si es lesión pélvica o no, porque ya de hecho hay signos de que la hay, entonces hay que dejarlo inmovilizado. O se hay que hacer, por ejemplo, valoración también del retroperitoneo, porque con la pelvis el retroperitoneo, el recto extraperitoneal se puede también lesionar. Entonces, todo eso hace parte de lo mismo de mi sospecha inicial, de mi pesquisa clínica inicial. ¿Qué examen de laboratorio le he pedido a ese paciente? Entonces, todo traumatismo cerrado requiere realizarse hemograma de ingreso para valorar que todo tiene que tener un sentido. Entonces, el hemograma es para valorar que no hayan pérdidas sanguíneas progresivas. Vamos a hacerle seguimiento a esos pacientes con hemogramas de control cada 4 a 6 horas. Entonces, se requiere un hemograma de ingreso. A estos pacientes, aunque les va a pedir tomografía sí o sí, así tengan función renal como sea, se les debe pedir creatinina, la función renal de base, se les debe pedir parcial de orina también, se les debe pedir hemoclasificación para reserva de sangre y eso es lo que se debe pedir de entrada en general para esos pacientes. ¿Qué exámenes de imágenes solicitaría este paciente? ¿Qué otras opciones hay? Entonces, como les decía, les puedo pedir por aparte TAC de cráneo simple, y tórax y abdomen contrastado y de huesos largos de acuerdo a la necesidad, y también de cervical, de columna cervical y de pelvis. O puedo pedirle uno completico de entrada para valorar todo de una vez. Y algo más usual al examen abdominal de los pacientes es también algo de dolor, un dolor mucho más leve, pero también leve dolor difuso. ¿Qué hacer si es un timbre quirúrgico? Si el paciente me llega inestable hemodinámicamente y, bueno, digamos que está consciente. Entonces, me llegó inestable y no sé de dónde es el trauma. ¿Qué le hago? Un ECOFAST. Ahí me serviría perfectamente el ECOFAST para valorar si hay líquido libre a nivel intraabdominal o líquido libre a nivel del pulmón para poder orientar un poco más qué es lo que debo manejar primero. Y si no es timbre, ¿cuáles son los criterios para llevar a cirugía? Entonces ya lo vamos a ver más adelante, pero en general, en trauma abdominal cerrado, como les venía diciendo, los órganos más afectados son los órganos sólidos. Y por tanto, criterio para llevar a cirugía es cuando el órgano sólido sigue sangrando a pesar de un manejo conservador, veo que se sigue anemizando, que se inestabiliza el paciente,
o que tiene una lesión en donde veo por imagen que está sangrando activamente. En esos casos se debe llevar a manejo quirúrgico, pero idealmente, de lo contrario, solamente se hace manejo conservador con vigilancia exhaustiva. Todo lo que les he dicho es un resumen de lo que vamos a ver ahora un poquito más a profundidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuamos entonces. Entonces, lo mismo para recordar el aspecto general del manejo del trauma. Y entonces tenemos aquí, paciente con un traumatismo cerrado del abdomen. ¿Se trata de un politrauma o se trata de un traumatismo cerrado aislado? Si es un politrauma, o sea, caída de altura, accidente de tránsito, entonces hago esta parte del algoritmo. ¿Se encuentra estable hemodinámicamente? Sí, sí. Le hago la tomografía que amerite general, en este caso, digamos, body tag, incluye la tomografía abdominal con contraste y determino en base a eso mi conducta. Si veo que hay, en este caso acá pues no lo hay tanto, pero si veo que hay sangrado activo, si se me estabiliza el paciente o si se me anemiza progresivamente, le doy manejo quirúrgico. Pero si es lesión de víscera sólida y no tiene esas tres condiciones, le doy un manejo no operatorio, un manejo conservador, lo transfundo si necesita, le hago seguimiento de la hemoglobina para que mirar si se sigue anemizando o no, le sigo haciendo la vigilancia, le digo no se puede parar, eso es un reposo completamente, eh, reposo total, completamente para ese paciente y lo sigo observando. ¿Listo? Pero si el paciente eh, se torna inestable, entonces en ese caso, y no alcanza a hacer la tomografía abdominal, en ese caso le puedo hacer un ecofast. Si el ecofast es positivo, o sea, si el abdomen es positivo, lo llevo para cirugía. Si el abdomen en cambio es negativo, pues debo buscar otro sitio de sangrado porque el abdomen no es, ¿cierto? Y en contexto de politrauma pueden ser más razones por las que se encuentre inestable. ¿Como qué razones? Entonces, si es shock hipovolémico, pues el tórax puede ser, o si es shock neurogénico, puede ser por una lesión medular, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta también esos otros aspectos, pero no es lo más frecuente que un paciente en ese contexto de politrauma tenga un choque de otra etiología diferente a la hemorrágica. Entonces, hay que descartar primero la hemorrágica y luego sí nos vamos a mirar otros tipos de shock. Si el paciente tiene un trauma abdominal cerrado, aislado y se encuentra estable hemodinámicamente, entonces determino. El abdomen no es evaluable porque se encuentre, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico o se trató de un trauma de alta energía, o sea, mayor a 3 metros en adultos o mayor a 6 metros en niños, o tiene estigmas de trauma que también hablan de un traumatismo de alta energía. Para que deje estigmas de trauma, tiene que ser un traumatismo de alta energía. Entonces, en este caso, si alguna de las respuestas es sí, le va a hacer la tomografía abdominal con contraste. ¿Mm? Y ahí entonces termino. Víscera sólida, ya sabemos los tres criterios para decir cirugía. Si no tienen esos criterios, le doy manejo no operatorio. Pero si veo por tomografía que ya sabemos que no es buena para mirar víscera hueca y veo que hay, por ejemplo, neumoperitoneo